Cuando entramos en la edad de los 60 años, una serie de cambios se empiezan a ver, a sentir y a notar en todas las personas que ya sobrepasan esa edad. Dentro de todos esos cambios hay uno que es conocido como problemas de memoria, falta de memoria, o también al final se diagnostican como principio de deterioro cognitivo. Pero, ¿qué siente la persona que empieza a experimentar ese deterioro cognitivo? La persona a partir de los 60 años, llegando a los 65, 66, 67 años, empieza a ver que hay una serie de cambios. Y esos cambios hay también momentos en que no los entiende. Cambios donde la persona adulta, la persona entrada en la vejez, le van a frustrar, porque van a ser unos cambios donde va a ver que empieza a tener una serie de limitaciones, donde se va a mirar al espejo y va a ver cómo su físico está cambiando, donde quizás va a hacer cosas que hacía años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás, y se da cuenta que la pierna le falla, o que la fuerza le falla, o que no tiene la misma resistencia. Todo esto frustra muchísimo a la persona, ¿cómo no? Ver que quizás tus nietos vienen a verte con la alegría, con el jolgorio, y tú sin embargo te das cuenta de que no puedes hacer lo que antes querías. También otras cosas que suelen suceder entradas esas edades es que, por ejemplo, también uno se empieza a dar cuenta de que la vista le empieza a fallar, por ejemplo, de que empieza a tener dificultades para moverse con soltura, para caminar sin dolor, empieza a sentir dolores articulares en los músculos, le cuesta coger peso. Pero lo más duro, lo más fuerte, es cuando la persona se da cuenta de que empieza a no recordar cosas que formaban parte de su día a día. ¿A quién no le ha pasado? ¿A qué persona no le ha pasado de 65 años para arriba? Que quizás deja las llaves en un sitio y no se ha acordado y se pregunta dónde puse las llaves. ¿A quién no le ha pasado que quizás sale de la casa, va a comprar y cuando llega a la tienda no recuerda por qué iba a la tienda? A quien no le ha pasado también que se da cuenta de que a veces quiere decir una cosa y dice otra. En otras ocasiones vienen familiares y como que le cuesta arrancar para decir el nombre de ese familiar que ha venido a visitarlo. Obviamente la familia se preocupa y se coge a la persona, se la acompaña y se la lleva al médico. El médico generalmente hará una especie de cuestionario donde le indicará que le pronuncie varias palabras, que le recuerde varias fechas, quizás lo pondrá a hacer algunos dibujos y posiblemente al final de todas esas pruebas el resultado sea, y será la primera vez que esa persona escuchará deterioro cognitivo, que está empezando con un deterioro cognitivo. Escuchar esto también asusta muchísimo a las personas porque hoy en día muchas personas ya saben lo que significa un principio de deterioro cognitivo. Quiere decir que debemos de prestar atención al cerebro porque el cerebro está entrando como en una espiral donde de a poquito, si no se le presta la atención, si no se le trabaja, si no se le nutre, de a poquito irá caminando a algo peor llamado demencia o Alzheimer. El médico también seguramente que cuando salga de la consulta le recetará unas pastillas quizás, o podrán ser unas gotas. La persona que empezará a tomar esa medicación quizás al principio se empezará a notar bien, pero también cuando van pasando las semanas quizás notará que con esa medicación precisamente le cuesta más dormir, por ejemplo, o notará quizás que tiene molestias digestivas, que tiene pesadez de estómago, que tiene diarreas. Volverán a ir al médico y el médico volverá a recetarles otros medicamentos diferentes. Irán pasando los años, esa persona ya habrá consumido y probado diferentes medicamentos,
que no le habrán ayudado realmente a ese deterioro y sí que le habrán ido provocando muchos efectos secundarios. Dentro de esos efectos secundarios, que son muchos, pero los más conocidos, los que más vemos entre conocidos, entre amigos, que se habla de que si papá y si mamá le diagnosticaron principio de deterioro y principio de demencia, y que está tomando esta medicación, pero que pues ha dado un cambio muy grande, ha dejado prácticamente casi de caminar, le cuesta caminar, empieza a arrastrar los pies, está mucho más cansado, está mucho más irritable, le cuesta coger más el sueño, empieza también a experimentar rigidez en las manos, en los hombros. Pues déjame decirte de que frente a esta realidad que muchas personas experimentan con estas medicaciones y al final pasan los años y no han habido mejoría. También déjame decirte de que muchas personas se sienten pues como abatidas al ver que pasan 2, 3 años, ellos mismos, ellas mismas se dan cuenta de que no han mejorado, de que siguen estando como se encontraban al principio, con esos despistes de memoria, con esa ansiedad que le producía el no recordar ciertas cosas, el no recordar ciertos actos, el no recordar a ciertas personas. También se dará cuenta que durante esos años que empezó a tomar esas medicaciones, además de estar igual, va a empezar a experimentar lo que se llama los efectos secundarios. Y la persona posiblemente entrará en otra espiral de depresión al ver que parece que su futuro en esa vejez está destinada a la enfermedad. Pero como te digo, déjame decirte de que siempre hay alternativa. Y la alternativa todo va a depender de la mentalidad que uno tiene. Todo va a depender de lo que uno crea que es capaz de hacer. Todo va a depender de lo que uno crea en sí mismo. Si tú formas parte de esas personas que piensan que no hay nada más que hacer, que no hay nada para hacer, que no hay nada posible, que todos los médicos dicen que no hay nada que hacer, que quizás escuchas que te dicen que hay que dejar que la enfermedad siga su proceso. Pero también hay personas que se dan la oportunidad de intentar cambiar esa realidad. Y créeme que esa realidad, si es al principio de esos leves despistes que se empiezan a tener a cierta edad, créeme y de verdad de corazón de que hay solución. De hecho, hay personas que han revertido su principio de deterioro cognitivo haciendo una serie de cambios a niveles de alimentación, haciendo también mucho y poniendo además en práctica mucho ejercicio diario, poniendo en práctica también trabajar la neuroplasticidad del cerebro, procurando leer cada día, escribir, recortar, cantar, orar, bailar, pasear, sonreír, agradecer, orar. Y también que fuera de esos medicamentos donde la persona ya habrá experimentado que no le han ayudado y sí que le han multiplicado su problema porque sigue con esos lapsus de memoria y además tiene que afrontar ahora los efectos secundarios, que esos son a veces más devastadores que la propia falta de memoria. Pero como te digo, déjame decirte que si tú crees en ti, si tú crees que hay algo más, si tú crees que no hay que tirar la toalla, pues te felicito por esa mentalidad, porque te puedo asegurar que es posible. A todas aquellas personas que estén escuchando este video, les quiero decir que con una simple cucharadita cada día del componente que te voy a decir a continuación, puedes revertir ese deterioro de principio. Pero eso sí, tienes que hacerlo diario, día sí y día también. No se vale día sí, 2 días no, un día sí, 5 días no. Tienes que tomar la decisión de que tú quieres cambiar esa realidad de ese ser querido. Tú tienes que tomar las riendas. Y sobre todo, como te digo, tienes que creer en ti. El ser humano tenemos un potencial tan grande, pero que desgraciadamente no lo utilizamos. No lo ponemos en práctica. Nos acabamos creyendo que no somos capaces de hacer. ¿De hacer qué? Me pregunto yo. ¿De hacer qué?
Si hay algo cierto que generación tras generación se ha enseñado a los hijos, es que lo único realmente que es imposible de evitar es la muerte. La muerte cuando llega, esa ya no tiene remedio. Pero mientras la muerte no llegue, todo se puede cambiar. Así que quería compartirte de que existe una sustancia, un líquido, un aceite en este caso, que si lo mezclas con otra sustancia y lo tomas a diario y pones en práctica además evitar la comida chatarra, los carbohidratos, las grasas malas, los dulces, la bollería, y empiezas a comer mejor y más saludable, empiezas a nutrirte bien, empiezas a cambiar alimentos insanos por alimentos vivos, por alimentos sanos, empiezas a integrar en tu comida carne ecológica, pescado, verdura, fruta, frutos secos, semillas aromáticas y también grasas buenas y aceites buenos, además del aceite de oliva. Te invito a que diariamente consumas una cucharadita de aceite de coco, de un buen aceite de coco que sea ecológico, prensado en frío, que no sea homogenizado, es decir, que no venga mezclado. Y a esa cucharadita de aceite de coco le añades una pizca de cúrcuma. Dáselo cada día en el desayuno. Empieza por ahí y a partir del día 11 empieza a aumentarle a 2 cucharaditas. Te puedo asegurar que los cambios se empiezan a ver. Por un lado, el aceite de coco es un súper alimento para nuestro cerebro. Es el alimento que más ama el cerebro, porque el aceite de coco es una grasa saturada, pero es una grasa muy sana para nuestro cuerpo y en este caso para ese órgano llamado el cerebro. Es una grasa que es conocida de cadena media, es decir, tiene una cadena de átomos de carbono muy pequeñita, entre 8 y 12 átomos, y eso significa que cuando tú comes o cuando tú das a comer el aceite de coco, significa que tu hígado y tu sistema digestivo no necesita de ninguna enzima para poderlo metabolizar. El cuerpo, el organismo, el hígado, el páncreas no se cansan porque no se utilizan enzimas. Al momento justo en que nosotros comemos el aceite de coco, nuestro órgano, ese órgano llamado hígado, que es nuestra fábrica, lo convierte, lo devuelve al torrente sanguíneo convertido en otra sustancia llamada triglicéridos de cadena media. Y esos triglicéridos de cadena media es la glucosa preferida por el cerebro. Tiene la capacidad de traspasar esa barrera hematoencefálica que más de 20 años atrás se pensaba y se creía que no era así. Y por otro lado, además, la cúrcuma es un antiinflamatorio natural, lo mismo que el jengibre, pero tiene un poder más grande todavía que el jengibre, precisamente por su componente activo, que es la curcumina. Y va a ayudar también a rebajar esa inflamación que se produce en el cerebro, precisamente debido al daño del estrés oxidativo en las células cerebrales. Así que tienes una solución a tu alcance, económica, natural, segura, efectiva. Pero el único precio que tienes que pagar es que creas en ello, es que persistas en ello, es que lo hagas día sí, día sí, día sí. Cambia los hábitos alimenticios, incorpora el ejercicio, no caigas en la trampa de lo químico, de medicamentos químicos que no han logrado en tantos años, no han logrado realmente solventar el problema de la falta de la memoria, sino todo lo contrario. Están demostrados de que realmente producen y conllevan al deterioro cognitivo de ese órgano maravilloso que es esencial para nuestro funcionamiento, puesto que no hay nada peor en un ser humano que perder su memoria, su identidad, su esencia. Aquí te lo dejo. Ponlo en práctica.
Sé constante y te aseguro que los resultados los empezarás a ver, pero debes de hacerlo justo en el momento en el que esa persona empieza a denotar esos cambios. No esperes a que esa pequeña falta de memoria, esa leve falta de memoria que está demostrando, no esperes a que aumente con el paso de los años, no esperes a 2 o 3 años, porque dentro de 2 o 3 años, como seguramente y posiblemente estará medicalizado con unos medicamentos químicos obsoletos, destructivos del cerebro, y además dejan al cerebro cautivo, será luego mucho más complicado poder realmente devolver la memoria a la persona. No esperes, como te digo, a que realmente la demencia llegue a la vida de ese ser querido. Ponlo en práctica y, como siempre, gracias por escuchar, gracias por ponerlo en práctica, gracias por compartir.